Hola, ¿qué tal amigos? Se dice que el poder de la programación orientada a objeto está basada en su promesa de la reutilización. En este módulo veremos cómo reutilizar nuestro código utilizando las técnicas de la programación orientada a objetos. Entonces empecemos. Anteriormente en el curso habíamos identificado el primer conjunto de clases con sus propiedades y métodos, utilizando los sustantivos de los requerimientos. Luego analizamos las responsabilidades de esas clases y pasamos algunas de las responsabilidades a otras clases. De esta forma, cada clase estaba enfocada únicamente en sus respectivas responsabilidades y de esta forma las clases eran fáciles de crear, mantener y probar. Luego identificamos las relaciones entre las clases. Las relaciones definen cómo los objetos interactúan y trabajan juntas para realizar las operaciones de la aplicación. El cuarto paso para crear una aplicación con las técnicas de programación orientada a objetos es aprovechar la reutilización. Para el código existente, este paso involucra localizar funcionalidades similares y extraer ese código común dentro de clases reutilizables o componentes. Este paso también involucra pensar de una manera diferente, identificando potencial código común y crear nuevas clases y componentes que se puedan reutilizar. Y claro, la parte más importante de este paso es lógicamente reutilizar las clases y componentes. En un entorno de equipo tiene que haber una manera de notificar al grupo de que hay una nueva clase o componente que se puede reutilizar. Cuando yo administro un equipo de desarrolladores tenemos normalmente reuniones mensuales. Cuando el equipo empieza a crecer, las reuniones se hacen semanales. Adicionalmente, para discutir nuevas tecnologías y nuevas técnicas de codificación en cada reunión. Uno o dos desarrolladores comparten información sobre las clases o componentes que ellos crearon para que el equipo pueda reutilizar ese código. Utilizar clases y componentes ya existentes tiene muchas ventajas. Lógicamente disminuye la cantidad de nuevo código que tenemos que escribir y eso hace que se disminuya el tiempo de desarrollo y de mantenimiento. Y disminuye los errores o bugs, ya que la pieza de código reutilizable se puede probar independientemente. Déjenme decirle cuál es el secreto de reutilizar su código efectivamente. Construir un conjunto de funcionalidades una sola vez y reutilizarlas en todas las partes que necesite. Hacer las pruebas de estas funcionalidades con las pruebas automáticas y mantener esas pruebas para hacer pruebas de regresión cuando sea necesario. Creando el código una vez y reutilizándolo de nuevo hace que solamente necesite actualizar una vez o en una sola parte. Cuando un error es encontrado o un requerimiento nuevo solicitado, actualizamos esa parte del código una sola vez y hacemos las pruebas. Todos los códigos que utilicen esta funcionalidad inmediatamente tendrán que ser corregidos. Y si necesitamos extender o mejorar esta funcionalidad, entonces solamente vamos a necesitar hacer las mejoras una vez. Todo el código que reutilice el código compartido entonces podrá soportar la nueva funcionalidad o mejora. Cuando introducimos la programación orientada a objetos a un equipo de desarrollo, lo primero que solemos hacer es extraer el código común de la ventana de Windows Form, que es la interfaz del usuario, y eso colocamos dentro de clases comunes. El gerente o el administrador que esté a cargo todavía no entiende el por qué invertimos tanto tiempo en esta operación, pero por suerte confía en nosotros. Una semana después, el administrador vino junto al equipo de desarrollo con unas nuevas modificaciones solicitadas por los usuarios. Él nos dijo que el usuario ahora decidió que todos los textos sean de color azul en vez de verde. Nos pidió cuánto invertiríamos en tiempo y dinero. Entonces le dijimos, sin problema, ven y mira. Uno de los programadores cambió un valor en un campo de una clase común y volvimos a ejecutar la aplicación. Todas las ventanas aparecieron con el color solicitado. En ese momento el administrador se hizo un gran fan de la programación orientada a objetos. Este módulo cubre reutilización. Primero veremos varias técnicas de aprovechar la reutilización. Luego veremos la clase de Microsoft.NET llamada Object, como un ejemplo de aprovechamiento de reutilización a través de la herencia. A veces necesitamos diferentes funcionalidades que una clase base provee. En ese caso nosotros podemos sobreescribir la funcionalidad por default de una clase base y proveer una implementación más específica. Entraremos más en detalle sobre este concepto más adelante mirando más ejemplos. Luego estaremos listos para aprender sobre el último y cuarto pilar de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Luego de eso,
crearemos una clase base con funcionalidades comunes para todas nuestras clases que hemos creado, como puede ser la clase cliente o de ventas, y veremos cómo heredar de esa clase base. Entonces empecemos con las técnicas para llegar a tener un código reutilizable. Hay diferentes maneras de aprovechar la reutilización. Nosotros podemos compartir clases comunes a través de la colaboración. Esta técnica ya la vimos en acción cuando implementamos la clase de direcciones. La clase de direcciones es reutilizada por la clase de cliente y mostrar venta. Otra técnica para la reutilización es la herencia. Nosotros podemos extraer el código común y colocarlo dentro de una clase base, y heredamos las otras clases de esta clase base. Cada clase derivada o clase hija utilizan los miembros de la clase base. En este módulo tendremos varias demostraciones de la forma de reutilizar el código con la técnica de herencia. Nosotros podemos crear un componente totalmente encapsulado y reutilizarlo en cualquier otro programa o aplicación que estemos trabajando. En el siguiente módulo veremos cómo poder crear nuestros propios componentes reutilizables. ¿Y copiar y pegar? Claro, podemos copiar nuestro código y pegarlo para reutilizarlo, pero eso no es una buena idea. Haciendo una copia de nuestro código que esté en 2 o más lugares, podemos tener el problema de encontrar un error en una copia, entonces tendremos que recordar de cambiar en cada una de las copias de nuestro código. Esto llevaría más tiempo y es muy propenso a que genere error si nos olvidamos de cambiar en alguna parte. Como vimos anteriormente, la forma efectiva de realizar la reutilización es tener el código en un solo lugar, y de esta forma se puede probar de una vez, modificar una vez y mejorarlo solo una vez, en vez de que sea en cada copia del código. Nosotros ya vimos lo que es la colaboración y veremos lo que es reutilizar utilizando componentes en el próximo módulo. Entonces en este módulo veremos lo que es la herencia, empezando con la clase Object del .NET. Nosotros estamos hablando de la herencia hace rato ya, inclusive desde el módulo anterior. Seguro te estarás preguntando, ¿cuándo veremos la herencia en acción? Pero la verdad es que ya hemos estado usando lo que es herencia en cada una de las demostraciones que estuvimos viendo. Seguro te preguntarás, ¿cómo? El .NET tiene una clase llamada la clase Object. Cada clase que nosotros creamos, o sea, cada una de las clases y todas las clases que creemos, heredan de esta clase Object. Y por el hecho de que cada clase que creemos heredan de la clase Object, todos los miembros definidos en la clase Object están disponibles y se pueden utilizar en sus clases derivadas. Entonces cuando creamos la clase del tipo venta, implícitamente hereda de la clase Object. También cuando creamos la clase del tipo cliente, también hereda implícitamente de la clase Object. Y así para todas las clases que creemos. La clase Object tiene sus propios miembros. Uno de ellos es el método toString. El método toString de la clase Object devuelve un string que representa a la actual instancia de la clase. La implementación por default del método toString de la clase Object devuelve el nombre completo calificado del ensamblado, o en inglés Fully Qualified Name, del tipo del objeto. Como todas las clases que nosotros creamos en el curso hasta ahora, y sabiendo ahora que todas ellas heredan de la clase Object, cada objeto creado de esta clase también tiene el método toString, que ellos pueden llamar también. Nosotros no necesitamos crear esta relación entre nuestra clase y la clase Object a través del código, ya que el .NET define esta relación por nosotros explícitamente. Vamos a mirar esto cómo funciona en el Visual Studio. Estamos en el Visual Studio y vamos a abrir la clase Producto. Solution Explorer, Producto. Aquí tenemos los miembros de la clase Producto que hemos creado. Tenemos el código, el nombre, la descripción, el precio y también tenemos el método validar, los constructores y solamente eso. El método obtener de la clase Producto Repository que vamos a abrir ahora, Solution Explorer, Producto Repository, método obtener, que era este.
crea una instancia de esta clase producto, que está acá. Si nosotros escribimos producto punto, podemos ver que tenemos la descripción, el código, el nombre, el precio y el método validar. Pero también vemos que tenemos estas otras cosas. ¿De dónde proviene equal get hashcode, get type o toString? ¿Adivinaron? Bueno, estos miembros están dentro de la clase Object. Entonces, si la clase Object es legalmente una clase, entonces nosotros podemos crear una instancia de esa clase. Vamos a probar esto acá. Voy a borrar esto. Ya con Object. Mi objeto le voy a llamar, va a ser igual new object. Vamos a colocarle en minúscula la O. Punto y coma. Entonces, tenemos creado una instancia del tipo object que se llama mi objeto. Y ahora vamos a ver qué nos da el IntelliSense cuando escribimos mi objeto punto. ¿Ven? Tenemos equal, get hashcode, get type, toString. Estos que están arriba son las mismas cosas que están acá abajo. Y por el hecho de que la clase producto hereda de esta clase object, la clase producto tiene dentro el conjunto de miembros que hay dentro de la clase object. Y lógicamente tiene los miembros de la clase producto. Vamos a probar el método toString. Vamos a escribir console.writeline objeto. Vamos a poner string interpolation. Mi objeto.toString. Con este código vamos a escribir dentro de la consola la palabra object concatenado con el resultado del método toString del objeto llamado miObjeto. La implementación por default del método toString de la clase object devuelve el nombre completo del tipo. Ya que la clase producto hereda directamente de la clase object, podemos utilizar también el método toString. Entonces puedo copiar esto y a copiar acá, voy a cambiar esta parte, producto, le voy a llamar acá producto, que sería esta variable que está acá. Y también tiene el método toString. ¿Por qué? Porque él hereda de object y object tiene dentro de toString. Como ven, podemos llamar al método toString desde el objeto llamado miObjeto y también desde el objeto producto. Vamos a ejecutar esta prueba unitaria y ver qué nos devuelve el método toString. Nosotros todavía no tenemos una interfaz de usuario para ver los resultados de este código, pero podemos ver el resultado ejecutando la prueba automática. Nosotros primero tenemos que crear la clase producto repository test y hacer las pruebas del método obtener. Entonces vamos a cerrar esto. Solution Explorer. El data. Tenemos el test. Y del model. Pero nosotros vamos a hacer del data. Porque el producto repository está dentro del stock.data y este stock.data test serían las pruebas de estas clases que están acá adentro. Entonces clic derecho, agregar, clase, y lo voy a llamar producto repository test. Enter. Tengo la clase creada y voy a usar de base otra clase que tengo que es cliente repository. Entonces esto de acá que está antes del public class, vamos a colocar acá un enter, esto, public, vamos a darle un clic acá, como hicimos en el video anterior, using Microsoft Visual Studio Test Tool Unit Testing, lo que agrega acá. Luego vamos a colocar esto, podemos ver que tenemos todas estas configuraciones, estos códigos. Voy a copiar test method, obtener existente, voy a pegar acá. Vamos a cambiar algunas cositas. Como yo quiero probar producto repository tiene obtener, entonces ahora vamos a colocar en producto repository test. Vamos a ver, verificar obtener. Así se va a llamar.
Acá vamos a llamar primero al producto repository, que va a ser producto repository. Mi TLCI me dice que tengo que usar esto .data. El resultado esperado va a ser new producto. El IntelliSense me va a decir ahora que me falta el using store.model. Perfecto. Y lógicamente estas propiedades no están dentro de la clase producto. Que yo tengo dentro de la clase producto, tengo estas tres propiedades: nombre, descripción y precio, para hacer las pruebas. Entonces voy a cerrar acá cliente repository test para no crear problemas. Voy a pegar el código acá, voy a eliminar ese producto nombre, producto punto, producto punto. Y en vez del punto y coma voy a poner coma nomás. Ordeno mi código, perfecto. El resultado esperado va a ser un producto con código 1, que va a tener el nombre descripción y eso. El actual va a ser producto repository .obtener 1, perfecto. Y la verificación que él hace, voy a hacer de esta forma: resultado esperado, punto nombre, actual nombre, descripción, precio, y el ID hace ID-productos, acá, vaya acá. Perfecto, entonces ya tenemos ya la verificación, que es esta prueba nueva que hicimos ahora. Ahora podemos ejecutar la prueba desde el panel de Test Explorer, dando clic derecho sobre nuestra prueba y seleccionando Run Select Test, o en español sería ejecutar las pruebas seleccionadas, que están acá. Test Explorer. Va a verificar si hay algún test nuevo. Vamos a ir al del data test, producto repository, verificar, obtener, clic derecho, run o ejecutar. Y si nos fijamos, vemos que la prueba pasó con éxito. Pero si nos vamos abajo de la ventana del Test Explorer, vemos que hay una opción que dice output o salida. Entonces, si nosotros escribimos algún código que se ejecute dentro de la consola o que se muestre desde el código de nuestro test, entonces nosotros podemos ver el resultado de esta ventana. Voy acá, un clic, que dice Open Additional Output for this Result, y me aparece esto. Aquí lo tenemos: el método toString de la clase Object devuelve System.Object. Recuerda que nosotros escribimos objeto. Y el método toString de cualquier instancia de la clase producto devuelve Stock.Model.Producto. En cada caso, el método toString muestra el nombre completo de la clase de la instancia. Visual Studio utiliza esta relación del tipo herencia cuando necesita información para la depuración o para el debug. Entonces, el utilizar el método toString de la clase Object para mostrar el nombre completo del tipo para cada variable Object es una herramienta que se usa para el Data Tooltip. Vamos a mirar esto. Vamos a regresar de nuevo a la clase repository de la clase producto y colocaremos un breakpoint o un punto de interrupción sobre la línea return producto. Producto repository test. Producto repository, acá vamos a colocar en esta parte. Esto nos permite ver los objetos en la ventana de depuración o en el debugger. Ahora ejecutamos de nuevo la prueba, pero esta vez vamos a seleccionar debug, que sería en español depurar las pruebas seleccionadas. Bueno, Test Explorer, clic derecho, Run, no, Debug. Y ahora el código se va a ejecutar y va a parar justamente donde pusimos el punto de interrupción. El Data Tooltip nos muestra que es un objeto del tipo Object. Si nosotros nos vamos acá, coloco encima del mouse de esta variable, va a ser mi objeto del tipo Object. Y si colocamos el cursor del mouse sobre la variable producto, el Data Tooltip nos muestra que es del tipo Stock.Model.Producto. Acá, Stock.Model.Producto. Entonces lo que está haciendo es utilizar el método toString y muestra el valor dentro del Data Tooltip, que es esto que aparece acá. Y como cada clase que creemos hereda implícitamente de la clase Object, el Visual Studio puede utilizar los métodos y propiedades heredados por cada instancia de esta clase. Y esto nos da opciones como que sea posible mostrar información en el Data Tooltip, que es este.
El punto clave que nos da el aprovechamiento de la reutilización utilizando herencia es que cada clase derivada tiene acceso a las propiedades y métodos de la clase de donde heredan o de la clase base. O dicho de otra manera, cada clase tiene acceso a los métodos y propiedades de la clase que está arriba de nuestra clase en la jerarquía. Y esta es la forma que aprovechamos la reutilización a través de la herencia. El código de la clase base está disponible para su uso por cualquiera de sus clases derivadas. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar el funcionamiento de alguno de los métodos de la clase base en algunas clases derivadas específicas? Por ejemplo, el método toString de la clase Object muestra el nombre del tipo, y como vimos, el método toString de la clase Producto muestra stock.model.producto por cada instancia de la clase Producto. Sería mucho más útil si el método toString muestra información más específica de la clase derivada. ¿Puede la clase cliente escribir su propia implementación del método toString para mostrar el nombre del cliente? ¿Y la clase producto puede tener su propia implementación del método toString para mostrar el nombre del producto? Claro que sí. Una clase derivada puede sobreescribir la funcionalidad de un método de la clase base, pero esto lo veremos en el próximo video. Bien, este ha sido el video de hoy. En este video vimos cómo reutilizar nuestro código, aprovechando la reutilización a través de la herencia. También vimos las clases Object del .NET. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras dos redes sociales de Instagram y TikTok, ya que esto da una fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscritos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.